Bienvenido a nuestra presentación de hoy, un viaje en el tiempo para descubrir la notable leyenda de Osiris, el intrigante concepto de muerte y resurrección, y las queridas raíces de una de las primeras civilizaciones conocidas del mundo, el Antiguo Egipto. Te invitamos a sentarte, relajarte y sumergirte en esta cautivadora historia sobre el legendario rey Osiris. El corazón de esta historia gira en torno a Osiris, esposo de Isis y hermano de Neftis y Seth. El nombre de Osiris significa el asiento del ojo y fue uno de los 9 dioses egipcios originales. Fue venerado como el rey del inframundo y el dios de la fertilidad, la agricultura, la vida y la muerte. Según cuenta la leyenda, el mundo alguna vez estuvo gobernado por los dioses hasta que decidieron pasar las riendas a los mortales. Osiris se convirtió en el primer rey de Egipto, y el pueblo fue bendecido con una edad de oro de prosperidad y bondad, gracias al gobierno sabio y justo del rey. Sin embargo, no todos en el reino divino estaban dispuestos a ceder el poder a los mortales. Los celos surgieron en el corazón del hermano de Osiris, Seth, y desarrolló un plan para asesinar a Osiris, usurpar su trono y tomar el mando del mundo mortal. El traicionero Seth actuó según sus malvadas intenciones y mató a Osiris, cortando su cuerpo en muchos pedazos y esparciéndolos por toda la tierra. Este acto brutal sumió a Egipto en el caos y la desesperación, marcando el comienzo de una era oscura en la historia de Egipto. La noticia de la trágica muerte de Osiris llegó a Isis, su amada esposa y hermana. Sin inmutarse por el peligro, Isis se aventuró sola a recuperar las partes desmembradas del cuerpo de su marido, y se las devolvió unas a otras en un intento de revivirlo. Con devoción y poderes mágicos, Isis volvió a reunir a Osiris en parte, esperando su restauración a la vida. Al ver su condición, Osiris, el otrora gran rey y el dios aceptaron su destino de habitar en el inframundo, gobernando al difunto. La terrible experiencia de Osiris, sin embargo, no había terminado, y su historia simplemente encarna el comienzo del extraordinario ciclo de muerte y resurrección, de vida y otra vida, fertilidad y estancamiento que se volvió intrínseco a las creencias espirituales egipcias. Osiris logró engendrar un hijo, Horus, antes de su descenso final al inframundo. Esta adición inmensamente significativa a la historia puso en marcha la secuencia de eventos que eventualmente llevaron a la propia resurrección de Osiris y a que Horus recuperara el trono de Egipto de manos de Seth. Horus, el dios con cabeza de halcón, buscó vengar la muerte de su padre mientras Isis continuaba llorando y venerando a Osiris. Al montar una gloriosa batalla contra el traicionero Seth, se presenció una saga de coraje, pérdida y eventual triunfo. La batalla épica entre Horus y Seth duró décadas, y se hicieron muchos sacrificios en la peligrosa búsqueda de cada dios. Al final, Horus, el justo hijo de Osiris, salió victorioso, desterrando a Seth de la jerarquía divina egipcia y restaurando la posición legítima de Osiris como rey del inframundo. A pesar de su restauración triunfal, Osiris siguió siendo divino pero muerto, pero eso no significó la conclusión de su historia. En cambio, marcó el comienzo de las creencias osirianas que tuvieron un profundo impacto en la sociedad, la cultura y la espiritualidad del antiguo Egipto. Las creencias osirianas se centraban en el vínculo vital entre la vida y la muerte, la resurrección y la fertilidad. Promovió la idea de la muerte como parte de un proceso cíclico más amplio de renacimiento, donde el individuo podía trascender al reino de los dioses, y vivir eternamente en compañía de sus gobernantes divinos. Esta práctica ideológica ganó inmensa popularidad, convirtiéndose en uno de los principios centrales de la religión del antiguo Egipto. El culto osiriano floreció y, en última instancia, se convirtió en la religión más practicada en Egipto, simbolizando la unidad de lo divino, lo mortal, la vida, la muerte y la resurrección. La esencia de las creencias osirianas encontró manifestaciones en varios aspectos de la cultura egipcia, moldeando actitudes hacia la vida, la muerte, la realeza y el más allá. Esto fue especialmente prominente en las ceremonias religiosas, las tradiciones y las infames y elaboradas prácticas funerarias egipcias, todo lo cual mostró una profunda reverencia por la vida y el concepto de resurrección. En cuanto al dios Osiris, su historia continuó evolucionando a lo largo de muchos siglos. En los últimos periodos de la historia egipcia, particularmente durante las eras tolemaica y romana, Osiris se identificó cada vez más con otros dioses, como Apis y Ptah, fusionando varios aspectos teológicos y enriqueciendo aún más su importancia en la mitología egipcia. Además, las creencias osirianas no se limitaban a mitos y prácticas religiosas, sino que también tenían implicaciones de gran alcance en los ámbitos de la política y la sociedad. El tema de la realeza, derivado de la asociación de Osiris con los faraones, dio forma significativa a las narrativas políticas del antiguo Egipto. Además, la historia de Osiris continuó perdurando en los corazones y las mentes de los antiguos egipcios a través de los numerosos rituales, festivales y textos funerarios que se le dedicaban. Sin duda, su influencia siguió siendo omnipresente a lo largo de la historia egipcia, dejando una huella indeleble en el progreso de la sociedad. Hoy, a pesar del paso de varios milenios, la leyenda de Osiris conserva su prominencia, narrando el poder perdurable de las mitologías antiguas, y su capacidad para dar forma a vidas y culturas.
La historia nos recuerda el vínculo inexorable que nos vincula con nuestro pasado, el profundo misterio de la vida y la muerte, y las facetas eternas de la existencia, alardeando al fin y al cabo. A medida que llegamos a su fin, recordemos las lecciones que podemos aprender de la historia de Osiris, su muerte, resurrección y su legado duradero. En medio de diversas interpretaciones y narrativas, una verdad fundamental sigue siendo evidente: el ciclo de vida, muerte y renacimiento es un fenómeno natural poderoso que trasciende las fronteras temporales y espaciales. Los antiguos egipcios, a través de Osiris, demostraron su profunda comprensión y respeto por este ciclo eterno. Celebraron la vida, honraron la muerte y esperaban una resurrección espiritual en el más allá, uniendo lo temporal y lo eterno en un continuo armonioso. Esta perspectiva todavía tiene un inmenso significado en la sociedad moderna, recordándonos que debemos apreciar el tiempo que tenemos, honrar a quienes han fallecido y esperar una vida futura pacífica. Es un testimonio conmovedor del poder duradero del pasado, y de la capacidad humana innata para encontrar significado a los misterios del universo. Y así, a medida que profundizamos en el enigmático mundo de las mitologías antiguas, tal vez no podría haber una conclusión más apropiada que recordar las palabras inmortales inscritas en las paredes del templo de Abidos, dedicadas al venerado dios rey de Egipto, Osiris: yo soy el dios, el señor que creó el destino, y el que existe cuando la existencia no existía. Estas profundas palabras rinden homenaje al dios rey cuya historia trasciende el tiempo y las fronteras geográficas. Convocan a la humanidad para abrazar la vida, comprender la muerte y reconocer la existencia de una realidad que no está sujeta a consideraciones mundanas, una realidad en la que el espíritu de Osiris continúa reinando supremo. Entonces, hagamos eco del espíritu de Osiris, honremos nuestro pasado, hagamos justicia a nuestro presente y mantengamos altas nuestras esperanzas para el futuro. Mientras esperamos no solo el amanecer de un nuevo día, sino quizás el comienzo de una nueva iluminación espiritual, guiada por la leyenda eterna del dios rey Osiris. A través de su historia, su muerte y resurrección, y el desafío identificable que la historia simboliza en la incesante búsqueda humana de decodificar los misterios de la existencia, Osiris sigue siendo una de las deidades más veneradas e influyentes de la historia. Un dios rey, un símbolo del ciclo vida-muerte-renacimiento, un faro en la oscuridad de la desesperación, y una leyenda atemporal que encarna las cuerdas entrelazadas de la espiritualidad humana. Al finalizar nuestro viaje a través de la leyenda de Osiris, esperamos que lleves contigo el espíritu de este rey inmortal. Abrace la vida, reconozca y aprecie la muerte como parte de la existencia, y cultive la esperanza para la vida eterna. Que encuentres inspiración en la historia de resiliencia de Osiris y que tú también encarnes ese espíritu en la historia de tu vida. Porque en el corazón de cada historia, cada leyenda, cada rey y cada dios, late los latidos del corazón de Osiris, el símbolo de la vida eterna. Y así, recordemos, donde quiera que nos encontremos, que Osiris, el grande, el noble, el omnipresente rey de Egipto, nos vela. Su vida inmortal y las lecciones aprendidas de su legendaria narrativa continúan dando forma al curso de la historia egipcia y, sin duda, también están incrustadas en los hilos indelebles de la experiencia humana universal. Y así, al llegar al final de esta presentación, este viaje a través del tiempo y el espacio, la vida y la muerte, lo humano y lo divino, no podemos evitar preguntarnos: ¿somos realmente tan diferentes de los dioses que veneramos? ¿Vivir, morir y renacer una vez más?